Y le quiero ya anticipar que esto le va a doler. ¿Está preparado? ¿Está preparada? Porque vio que la gente, cuando le dicen ¿qué sos capaz de hacer por tu familia? Y le dicen, no, yo por mi familia doy la vida, yo mato por mi familia. Pero cuando necesitamos establecer algo espiritual para nuestra casa, entramos en duda, entramos en un conflicto emocional, somos confrontados. Y veníamos ministrando esta semana en la iglesia que a pesar de que muchas veces pensamos que estamos bien, que tenemos todo, muchas veces nos hace falta algo. Y ese algo es una palabra. ¿Cuánto entienden eso? En el libro de Lucas habla de una pesca milagrosa donde había unos pescadores que estaban fatigados porque toda la noche estuvieron pescando. Pero de repente aparece Jesús en el lago de Genesaret caminando y dice que observa dos barcas. Lo primero es que Dios está al tanto de tu situación. ¿Cuánto entienden eso? Y le pide y le ruega a Pedro que le preste una barca, que se sube arriba de ella y que la corra un poco para poder enseñar. Después de enseñar, le dice a Pedro, Pedro, ahora boga mar adentro. Pedro pone su argumento y le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Pero, diga conmigo, pero en tu palabra vamos a echar las redes. ¿Qué le quiero decir con esto? Pedro, con sus propias fuerzas, con su capacidad, con sus dones, con sus talentos, quiso tener lo que necesitaba, quiso alcanzar la bendición, quiso traer, sí, la provisión para su casa, pero no se dio cuenta Pedro que primero el que se le estaba apareciendo era el que le había dado la posibilidad de tener dos barcas, el que le había dado los dones, el que le había dado los talentos, el que lo había hecho un buen pescador. Ese mismo le estaba diciendo, Pedro, dame lo que yo te di, porque lo que necesitas no son tantos talentos ni dones, sino lo que necesitas es una. Ahí está. Y usted lo que necesita para alcanzar lo que está anhelando en este tiempo es una palabra que salga de la boca de Dios. Acá me entendieron. Bien, vengo por acá. Porque cuando la palabra se establece, el mundo espiritual reacciona a aquel que abrió la boca para bendecir al que toma la palabra. Voy de vuelta, voy por acá. A Jesús no le sorprendía el don de Pedro. A Jesús no le sorprenden nuestros dones y nuestros talentos. A Jesús le sorprendió que Pedro le haya dicho, más en tu palabra vamos a echar la red. Lo que usted tiene que entender es que usted necesita una palabra para cambiar su situación. Usted necesita que algo salga de la boca de Dios hoy para que su casa, para que su familia, para que su finanza tengan algo milagroso que recibir hoy. A su nombre. Y de eso quiero hablar. Porque no hay altar sin sacrificio. ¿Y cuánto están dispuestos a sacrificar hoy? Porque primero vamos a sacrificar, vamos a ofrendar y después la palabra va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuánto entienden eso? Póngase de pie. Doy gracias a la familia Richie que nos dio la oportunidad de poder compartir esta plataforma, este altar. Nosotros venimos de una iglesia, de un ministerio con una unción familiar. Muchas familias llegan a casa de Dios destruidas, sin nada, pero se ponen en las manos de Dios y Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Damos gracias a Dios por esas familias que hoy nos están acompañando, que hoy son testimonios vivos
de que Dios es un Dios de familia y que Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que ponga en las manos de Dios, todo lo que traiga al altar de Dios, todo lo que crea de parte de Dios, todo eso usted lo va a recibir por la medida de su fe. ¿Entiende eso? Lo que usted hoy deposite en este altar, lo que usted hoy traiga al alfolí, va a ser la medida de su bendición. Por eso le digo, esto le va a doler, porque veo que hay gente que da alabanza, da salto, da grito, pero cuando tiene que traer el alfolí, entra en un conflicto emocional. Y siempre Dios va a ser un Dios de honra. Dios no necesita su dinero. Dios necesita que entienda el principio por el cual Dios lo tiene que bendecir. El vehículo es la ofrenda. Pastor, el vehículo es la ofrenda. Tenemos familias que llegaron en la miseria y pusieron su honra en las manos de Dios. Y hoy son dueños de sus propios negocios. Hoy tienen trabajo. Hoy pueden decir que Dios ha sido fiel. Así que esto le va a doler, pero prepare su ofrenda, porque vamos primero a traer una ofrenda por la familia. Porque cuando hablamos de familia hablamos de cosas fuertes. Muchos quizás han pasado necesidad. Muchos quizás están marcados por la miseria, lo que faltó en una niñez. Siempre tienen esos recuerdos marcados. Antes, por ejemplo, los padres te compraban zapatillas 5 números más grandes para que te duren 3 o 4 años, ¿o no? Y hay cosas que quedan marcadas. Hay cosas que uno no se puede olvidar y uno vive con ese temor de decir: yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Yo no quiero que mis nietos pasen lo que yo viví, que no le falte nada en la mesa. Por eso usted necesita aprender a honrar a Dios. Y esto le va a costar, porque entra en un conflicto de lógica. ¿Cómo yo le tengo que dar a Dios si yo vengo a que Dios me dé? Aleluya. Pero eso es lo que trae la bendición a su casa. Si usted está dispuesto hoy a recibir una palabra, a recibir la bendición de Dios, primero tiene que aprender a dar. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a dar? ¿Seguro? ¿Pero por qué tiene esa cara entonces? A su nombre, gloria. Decir al que está a tu lado: cambia la cara, que tenés que hacerlo con gozo. Porque Dios ama. Ahí está. Así que poné tu mejor sonrisa y levantá tu mayor ofrenda. Porque ya Dios puso en tu corazón lo que ibas a dar hoy. ¿Cuántos saben eso? Prepara tu corazón, prepara tu semilla, porque vas a traer sacrificio al altar de Dios. Cerrá tus ojos y levantá tus manos y después te voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Cerrá tus ojos, levantá tu semilla. Aquellos que estén sin trabajo, usted necesita una palabra. Usted necesita entender que el principio es traer diezmo y ofrendas al alfolí. Y por esa causa se abrirán ventanas en los cielos y usted será bendecido, usted será prosperado. El devorador será cancelado, será anulado. El acta de miseria es llevada a la cruz por la obediencia. Hoy se ataca al diezmo, se ataca a la ofrenda, pero la iglesia vivió siempre con el mismo principio y Dios ha bendecido a su pueblo y a sus hijos siempre con el mismo principio. La ofrenda al altar y al alfolí. Hoy lo vas a hacer por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Hoy lo vas a hacer declarando que la necesidad y la miseria no va a ser una visita en tu mesa, ni en tu casa, ni en tus hijos. Así que óralo con fe. Señor, Padre, antes de establecer tu palabra, el pueblo va a honrarte. El pueblo va a darte de lo mejor, Señor. De lo que ellos prepararon en el corazón, lo traen al altar. Ellos te van a honrar. Y sé que tú, Dios mío, vas a traer provisión. Señor, en este mes para nosotros empieza lo nuevo. Viene el tiempo de la cosecha. Viene el tiempo, Señor, donde los campos están listos para ir a recoger lo que nos pertenece. Si hay alguien que entiende los principios
principios y los tiempos espirituales. Señor, yo te pido que traigas entendimiento y revelación y convicción al corazón de tus hijos, Señor. Aquello que le falta, Señor, yo declaro que le sobrará por tu palabra, Señor. Aquellos que no han pescado durante meses, yo declaro que por tu palabra, Señor, las redes se le romperán, que habrán pescas milagrosas, que habrán sorpresa en las cuentas, Señor, de ahorro, en los cajeros, que habrá aumento, Señor, en su salario, que aunque el país, Señor, esté quebrando por la crisis, el pueblo, los hijos serán bendecidos y habrá pesca en abundancia. Si alguien lo cree, dígame, yo lo creo, pastor. Vamos, celebre, celebre, celebre. Celebre con alegría en su corazón. Y ofrende al Señor con alegría. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. ¿Dónde pongo mi honra? Gloria a Dios. Ahora sí. Mientras usted honra a Dios, yo quiero compartirle algo. Algo que trastornó la casa y la familia de un hombre. Hay algo que tiene que entender la iglesia y que tiene que atesorar y que tiene que cuidar, que lo vamos a ver por la palabra. Mientras usted toma su asiento, mientras se va acomodando por la ofrenda, mientras está peleando con ese cocodrilo ahí en el bolsillo, suelta en el nombre de Jesús. Ahí está. Dígale que tiene a su lado, prepárate, porque Dios te va a hablar. Hoy vengo a bendecir a alguien. Ayer ministramos algo fuerte de parte de Dios y hoy traigo un mensaje que te va a cambiar la perspectiva, que te va a hacer entender que Dios es un socio mayoritario en lo que respecta a las familias. ¿Cuántos son padres de familia? ¿Cuántos tienen hijos? Gloria al Señor. Vuelvo al principio. ¿Están dispuestos a darlo todo por sus hijos, por su casa? Esta palabra va a bendecir su vida entonces. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Se levantó David en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 2. Se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Recuerda ese nombre. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed Edom, de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey
y un carnero engordado. Amén. Quiero hablarles que por el error de un hombre que amaba la presencia, que sabía que el arca en aquellos tiempos tipificaba la presencia de Dios entre los querubines, que por causa del primer rey de Israel, por haber perdido la guerra y el temor a Dios, habían perdido la presencia de Dios, el arca ya no estaba en Jerusalén. Entonces David sabía, porque era un hombre que cuidaba la presencia, que tenía que traer el arca a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios. Pero no tuvo en cuenta, quiso hacer lo correcto de la manera incorrecta, porque Dios había establecido por su palabra que los que estaban capacitados para transportar el arca a la presencia de Dios eran los sacerdotes. No había que transportarla en un carro, porque eso iba a traer el juicio de Dios sobre aquellos que la trasladaban, y así sucedió. Hubo la pérdida de una persona importante para David. Y a causa de eso, escuche, a causa de ese error, un hombre y toda su casa fue bendecida al recibir la presencia de Dios. Mis amigos, quiero hablar ni más ni menos que cuando Dios pisa un hogar, que cuando Dios se mete dentro de la casa de una familia, de un hombre, de una mujer, cosas empiezan a suceder. No todo puede continuar igual. ¿Por qué? Usted me va a decir, ayer ministrábamos lo mismo. Pastor, yo hace tiempo que vengo a la iglesia. Pastor, yo hace tiempo que trato de hacer la voluntad de Dios, que abro la Biblia en la mesa, que cuelgo un cuadro con el Salmo 91, pero nada sucede. Yo vengo a decirle que Obed-Edom lo primero que entendió, a pesar de lo que había visto, porque se dicen los historiadores que él también venía con el contingente, que el arca, a pesar de que había sucedido algo terrible, porque la vida de un hombre se había perdido, él aceptó traer a Dios a su casa. Y cuando alguien acepta traer a Dios a su casa, y cuando alguien entiende que abrir la puerta de su casa es abrir el corazón en la intimidad, en lo más profundo de una persona, porque ahí es donde se ven las miserias, ahí es donde se ve confrontado, ahí es donde está todo el error de una persona, todo el desorden, todo lo que a uno quizás lo avergüenza. Pero sabía Obed-Edom que si Dios pisaba su casa, las cosas podrían cambiar. Él quizás no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero Dios sí sabía que la presencia de Dios era necesaria que entre a la casa de Obed-Edom, porque había un plan establecido por Dios para que esa casa tenga un cambio de 180 grados, porque la presencia siempre traerá vida y bendición de aquellos que la reciban en su... ¿Saben cuál es el problema, pastor? ¿Por qué familias no son bendecidas? Porque cuando vienen con Jesús, vienen a la iglesia, adoran, saltan, son tocados por la presencia. Pero cuando vuelven a su casa, Jesús se queda en la puerta. Jesús, quédate afuera, porque adentro hay cosas que no son compatibles. No quiero ofender a nadie en mi hogar. Aleluya. Y quizás se van a sentir confrontados si vos entras a mi hogar. Pero cuando Dios entra en un hogar y cuando se lo deja trabajar, porque Dios no entra a un hogar, Dios no entra a una vida, Dios no entra a un matrimonio, Dios no entra, aleluya, a una casa sin pedir permiso, porque el Señor dijo: yo estoy a la puerta. Porque cuando Jesús le sale al encuentro a alguien, no le pisotea la vida, sino que le respeta la vida.
pero le pregunta: ¿estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a soltar todo y seguirme a mí, ir en pos de mí, tomar tu cruz y seguirme? Ese es el precio de la presencia. Hay familias que no entienden que hoy tener a Dios en su casa significa un cambio rotundo, significa que las cadenas se van a romper, significa que la vida de tus hijos va a cambiar, que tu matrimonio va a cambiar, que el diablo se tiene que ir, que todo lo que ofende a Dios tiene que salir. Yo no sé a quién le vine a hablar hoy, pero quizás esto lo asuste, pero Dios escogió tu casa. Dios está buscando hogares donde se pueda entronar, donde Él se pueda acomodar, donde Él empiece a decretar, donde Él empiece a soltar vida, donde Él empiece a decir: vamos a ordenar esto, vamos a limpiar esto, vamos a buscar la solución a esto, porque yo a esta familia la necesito para mí. Hay algo que la gente se olvida y que Obed-Edom lo deja establecido en todo lo que hizo Dios con su familia. No solo trajo bendición, sino que toda la familia, toda la familia estuvo en la lista de servicio de la casa de Salomón. Hay personas que solamente dicen: yo quiero que Dios entre a mi casa para tener la bendición, para tener una prosperidad. Pero eso sería algo mínimo de lo que Dios quiere hacer, algo pequeño de lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que nosotros pensamos con nuestra mente limitada, con nuestra mente pequeña. Pero los pensamientos de Dios son mayores y más altos. Pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos, aleluya, con toda tu descendencia. Esto no empieza con vos y termina con vos. Esto empieza con vos y termina con tus generaciones hasta que Cristo venga. Yo no sé a quién le vine a hablar hoy. Si hay alguien que está dispuesto a decir: yo quiero la presencia, pastor, yo quiero que Dios entre a mi casa. Aleluya. Siempre me pasa lo mismo, se me desatan los cordones. Dios bendijo primeramente a Obed-Edom. Dios bendijo toda su familia. Dios bendijo todo lo que tenía. Y Dios lo hizo un sacerdote. Dios quiere tu casa para servirle a Él. Por eso Dios es socio mayoritario, apóstol. Dios no puede trabajar en un plan, en un proyecto, en un propósito 70-30 ni 80-20. Dios necesita el 120% de tu aprobación para Él poder bendecir toda tu casa. ¿Hay alguien aquí? ¿Sabe? Yo vengo de una familia quebrada, de una familia rota. Yo estaba atado a las drogas. Siempre tuve buen trabajo, siempre mantuve mi casa, pero mi matrimonio era un fracaso, era una mentira. Vivíamos en un estándar que te demandaba el mundo allá afuera. Tenías que aparentar para parecer una familia estandarizada, una familia de los últimos tiempos, de que trabajar todo el año para poder ir de vacaciones, para poder darle todo a tus hijos. Y no digo que esté mal eso, pero la familia estaba rota, la familia estaba quebrada, aleluya. Pero ¿saben qué pasó? Hubo una mujer en mi casa, una mujer que me dio a luz, una mujer que hizo todo lo que tenía a su alcance para que nosotros no pasemos necesidad, pero eso no alcanzó. A temprana edad mi padre tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas a los 3 años de edad. Lo vi que se fue a trabajar y volvió en silla de ruedas, nunca más lo vi caminar. Mi padre no era como el de los demás. Mi padre no te sacaba a la plaza a jugar a la pelota. Mi padre no te enseñaba a andar en bicicleta. Y yo estaba enojado con la vida. Pero llegó un momento donde Dios golpeó la puerta de mi casa. Llegó un momento de quebranto
donde Dios tocó el corazón de mi madre, donde Dios le presentó un proyecto, donde Dios le presentó ideas, donde Dios le dijo: yo estoy dispuesto a cambiar la historia de tu casa y de tus hijos si me dejas entrar a tu casa, si me dejas entronarme, si me dejas, aleluya, que yo pueda trabajar desde adentro, no desde afuera. Y pregúnteme qué pasó. Fue fuerte porque nosotros éramos bien endemoniados, apóstol. Yo me acuerdo que mi viejita ponía la radio y escuchaba coritos. Y yo venía y le bajaba la radio y le decía: no, no quiero escuchar eso. Poneme santafesino, poneme cumbia, que eso es lo que me gusta a mí. Y ella decía: no, momentito. A mí se me respeta en mi hogar y yo estoy escuchando alabanza y acá Dios se lo respeta. Y pregúnteme qué pasó. Si no daba un paso para atrás no comía, hermano, así que usted sabe. Pero honraba la presencia, cuidaba la presencia. Hasta que Dios empezó a establecer por su palabra, su promesa. Cayeron mis hermanas a los pies de Cristo. Llegó un momento donde tuvimos la pérdida de mi padre. Murió en mis brazos, fui el último que lo vi despierto, fue el último que lo saludó, fue el último que lo besó. Y fue el último que lo vio y que le dieron el parte en el hospital cuando le dijeron: ya está, hasta acá. No entendíamos por qué, yo no entendía por qué, estaba en un conflicto emocional. ¿Por qué Dios se tenía que llevar la gente buena? ¿Por qué si había promesas en mi casa? ¿Por qué si mi mamá iba todos los domingos y todas las semanas se la pasaba metida en la iglesia, en la iglesita del barrio? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios tenía que cumplir un propósito en ese hogar. Así que yo le vengo a decir a alguien, a alguna familia que parece que todo se está cayendo, que parece que todo se está derrumbando: si la presencia de Dios está en tu casa, tranquilo, tranquila, porque algo va a suceder, porque Dios no es deudor de nadie, porque si cuidas la presencia va a empezar a bendecir tu hogar, tu casa, tus hijos, tu familia. Yo vine a hablarle a alguien fuerte hoy. Dios tenía un plan de vida conmigo. Tenía una historia escrita. Tenía mi nombre. Pero me tuvo que salir al encuentro. Y sabe, cuando Dios te sale al encuentro muchas veces es doloroso, es triste. Uno no entiende. Pero Dios sí sabe cómo hace las cosas. Dios me bajó del caballo, me salió al encuentro, me quebrantó. Rendí mi vida a los pies de Cristo, ya estaba separado. Era un hombre violento, mi esposa sufría violencia, estaba con todas las drogas que a usted se le puede ocurrir. Pero Jesús me salió al encuentro. Y cuando Jesús te sale al encuentro, uno se quebranta. Uno se da cuenta en su condición que está. Uno se ve reflejado de la miseria de vida que tiene, que está hundido en el pecado. Que a pesar de que hagas fuerza y que disimule, su casa no la va a poder cambiar. A pesar de que entienda que si rinde su vida al Señor, que si entiende que su condición solamente va a cambiar con Dios, que si entiende que su casa va a tener una segunda oportunidad y una historia diferente cuando Jesús entre en su hogar, aleluya, usted va a poder experimentar la veracidad y la promesa de Dios en su casa. ¿Sabe lo que pasó? Dios me quebrantó, gracias siervo, Dios me quebrantó allí. Yo me quebré, no sabía por qué, estaba en depresión, pero la presencia de Dios me visitó. Sentí el fuego del Espíritu caer en mi habitación cuando me arrodillé y le dije: no aguanto más, necesito cambiar mi vida, yo no soporto más vivir así. Sentí un fuego, algo cayó encima, empecé a llorar, empecé a transpirar, empecé a gritar en mi habitación porque estaba solo, ya me había separado, aleluya. Ya mi esposa se había ido a la casa de sus padres, ya no tenía más oportunidad, se me había terminado la chequera de oportunidades. Y lo primero que dije cuando conocí al Señor: yo a Jesús lo tengo que invitar a mi casa. Yo le tengo que presentar a mi esposa aquel que se me presentó a mí.
yo tengo que decirle: ¡ah, gorda! Conocí a Jesús, es verdad, no es mentira. Él me salió al encuentro. ¡Aleluya! Jesús, vení conmigo. Te quiero presentar a mi familia. Tengo una hija hermosa. ¿A dónde está mi hija? Ahí está Candelita. Ella padeció los momentos más fuertes de mi familia. Y quise llevar a Jesús. Y abrí la puerta. Y le dije: pasá, entrá, sentite cómodo, esta es tu casa. Perdoná el desorden. Perdoná lo que te ofende. No entendía nada, pero sí sentí la presencia. Sí me di cuenta que aquello que mi madre me venía diciendo que yo le rechazaba era verdad, era verdad. La promesa se estaba cumpliendo. Estábamos cayendo uno a uno en el propósito. Estábamos siendo llamados uno a uno. Y le presenté a la pastora a Jesús. Pregúnteme qué pasó. Me dijo: voy, Jesús sabe dónde se pueden ir, ¿no? Yo no te creo más nada, vos. No, gorda, en serio. En serio. Es algo hermoso. Voy a empezar a ir a la iglesia. ¿Qué? Vos a la iglesia, negro, entra a la iglesia y se cae todo. Sí, voy a empezar a ir a la iglesia. Y ya no voy a escuchar más música que ofende a Dios. Voy a poner lo que trae la presencia de Dios, porque yo sentí la presencia. No sé cómo se llama, pero sé que algo me cayó encima y yo quiero sentirlo todos los días de mi vida. Y yo sé que si honro a Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Si yo le hago un lugar a Jesús en mi mesa, la presencia de Dios va a estar y mi casa va a ser bendecida. Yo no sé a quién le vine a hablar hoy, Pregúnteme qué pasó. Fui a la iglesia solo. Solo. Fue una iglesita que estaba al lado de mi casa, donde me habían casado. Y le daban a los ninarios ahí, pastor. ¡Fua! Cuando allá se pase lista. Y te daban un librito y vos lo tenías que aprender porque si no, no te convertías, ¿viste? No pasó mucho tiempo que mi esposa me miraba de reojo y decía: este está raro. Este no está tan endemoniado como antes. Le cambió el semblante. Sigue siendo negro, pero tiene otra cara. Te la deja para el testimonio el Señor. Y ella empezó a ceder. Me dice: bueno, te voy a acompañar. Pero no me pidas otra cosa. No, vamos. Algo estaba pasando. Claro, la presencia de Dios se estaba manifestando. La presencia de Dios estaba transformando mi hogar, como lo hizo con la de Obededón. Y no era solo el plan con mi casa. Mi esposa tuvo el encuentro con Jesús, se enamoró del Señor. Tuvimos unos pastores que nos enseñaron a servir a Dios. Empezamos a congregar, empezamos a romper la agenda del mundo y le entregamos la agenda a Dios, porque Dios muchas veces te va a pedir la agenda para Él poder escribir su nueva agenda. Aleluya. Y empezamos a ceder, empezamos a aceptar. Y pregúnteme qué pasó. Dios nos empezó a revelar que esto había empezado con mi madre y que continuaba con sus hijos, pero que no terminaba solamente ahí, sino que continuaba con mis hijos también. Entonces entiendo que cuando yo más cuido la presencia de Dios en mi casa, que cuando yo más me rindo a los pies de Cristo, que cuando más le entrego el señorío al Señor de mi vida, aleluya, mis hijos tendrán más posibilidad de tener un lugar en el templo, en el servicio y en la casa de Dios. Yo le vengo a profetizar, a decir a alguien: tus hijos tienen un lugar en la casa de Dios.
Tus hijos no serán la tapera. Tus hijos no vivirán en su casa como un muladar, sino que Dios escogió tu casa para bendecirte, para prosperarte y para usar tus hijos. Hoy la más grande ministra conmigo en el altar. No es porque es mi hija, pero Dios la usa. La del medio, nos regalaron un shofar. Nadie de nosotros sabe tocar shofar. La agarró Catalinita y tocó shofar. Algo de Dios hay ahí. El tercero, que me roba todo el sueño, toca batería, toca guitarra, toca teclado y rompe todo. Ese también está en el altar de Dios. Aleluya. Y ahora entiendo, y ahora acepto que por dejar entrar a Jesús a mi casa, hay una historia diferente para mis hijos. Hay una historia diferente para mis hijos. ¡Oh! Hay una historia diferente para tus hijos. Tus hijos no son el desecho. Tus hijos no son un accidente. Como dijo el apóstol, tus hijos son el propósito de Dios en esta tierra. Y tu casa es el arca donde la presencia de Dios se va a empezar a manifestar. No tengas miedo, porque el enemigo te va a querer confundir. El enemigo te va a querer confrontar. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Tus familiares, tus parientes, las fiestas, los cumpleaños. Porque ¿viste cuando uno se convierte, los primeros conflictos que tiene? Oh, y ahora el club de pesca, que son todos mundanos, me van a echar. ¿O no? Oh, la reunión de pero ahora las chicas no me van a aceptar. ¿O no? Dios está hablando. Y ahora el club del gimnasio, ¿qué hacemos, pastor, con todo eso? Tranquilo, tranquila, que el que se juega por Dios no va a ser avergonzado. La presencia los va a alcanzar a ellos. Dios te va a usar como un arca para que portes la presencia y ellos conozcan también del Dios verdadero, del Dios que te hizo escribir una nueva historia cuando entró a tu casa. Hay una nueva historia por vivir. Y esa historia tiene tu nombre y la de tus hijos. Yo sé que la realidad de muchos quizás no coincide con lo que Dios está diciendo. Mire, yo vengo acá a establecer la palabra y la palabra es lo que transforma. Yo te vengo a decir que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Yo no sé si alguien entendió eso. Si te atreves a jugarte por Dios, hay garantía para tu casa, hay garantía para tus hijos. No van a ser avergonzados, no van a ser títeres del diablo en este mundo, no van a terminar en una esquina, sino que van a terminar dentro del templo como la familia de Obed-Edom. Aleluya. Obed-Edom cuidó de la presencia durante 3 meses. Y ya termino. Cosas empezaron a suceder dentro de esos 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Yo me imagino a Obed-Edom cuidando la presencia, tratando de honrar a Dios, no contendiendo, sino explicándole a su casa: tenemos algo que va a cambiar la historia de nuestro hogar. Tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar. Tenemos al mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Yahweh Elohim Bereshit, el que creó los cielos y la tierra, el que por su palabra trastornó, el que por su palabra creó todo lo que hoy pisamos y tocamos, está en nuestra casa. Hay que cuidarlo. Hay que ser temerosos porque la irreverencia de Usa causó una pérdida. Y hay veces que las personas no se dan cuenta de lo que tienen en su casa, que es la presencia de Dios. Y si esa presencia de Dios se honra y se cuida, no solamente vas a ser bendecido, sino que Dios te va a posicionar como un sacerdote, como una mujer de Dios que edifique su casa
y sus hijos tendrán lugar en el templo de Dios. 62 personas entraron en el servicio de la casa de Dios de Salomón, descendientes de Obed-Edom. Hijos y nietos se establecieron como servidores en el altar, como porteros, como gente que adoraba. O sea, oiga, esto no es cualquier cosa. Esto no es de cantarse un corito y de levantar las manos y de decir aleluya, gloria a Dios. Esto se trata de que si te jugás por Dios, yo profetizo que de acá a 3 meses, algo va a suceder en tu casa, en tus hijos, en tu finanza. Yo no sé a quién le vine a predicar hoy. Yo quiero bendecir una familia hoy. Yo quiero que alguien entienda que la presencia de Dios es lo que va a trastornar y cambiar la historia de tu vida. La cambia. Pero pastor, mi vida es bonita. Tu vida no sirve. Pastor, ¿cómo me va a decir eso? Todo lo que esté en el plan de Dios va a prosperar y va a permanecer. Todo lo que esté dentro de la agenda de Dios va a tener un impacto en la eternidad. El resto, dijo Salomón, es vanidad de vanidades. La presencia de Dios en tu casa va a ser la puerta de salvación, no solamente para los tuyos, sino para todas las personas que estén alrededor tuyo. Porque por la palabra dice que Dios bendijo todo lo que tenía Obed-Edom. Y ya cierro, apóstol, ya termino, ya me voy. Primera de Crónicas 26, 4 al 8. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, y toda la lista hasta el versículo 7 y versículo 8. Dice: todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Tu casa tiene una lista muy grande que Dios quiere usar para servirle. Tu casa es un semillero de siervos, de profetas, de ministros, de gente de altar. Tu casa está preparada para descender la gloria y trastornar un barrio. Tu casa no es cualquier casa. Tu familia no es cualquier familia. Tu familia es una familia escogida por Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien lo cree, levántese y denle un fuerte aplauso a Dios. Celebre esto, celébrelo. Celébrelo. Diga: mi casa fue escogida. Mi casa fue escogida. Vamos, celebre.